Mi señora, hagamos un pequeño examen. Cuando le duele la cabeza, ¿qué parte de la cabeza le duele? Porque según la parte que le duela, también su cuerpo le puede estar diciendo algo. Por eso tenemos aquí al doctor Fede Enríquez, médico internista y neurólogo. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, cuando duele la cabeza, ¿el cuerpo está avisando algo? Sí, digamos, lo más importante aquí es que mucha gente le duele la cabeza y tal vez el 20, 17% de las mujeres les duele la cabeza y eso es de mucha alta frecuencia. Lo que pasa es que significa que muy probablemente muchos no vayan donde el neurólogo, probablemente el médico general le pueda solucionar esto. Hay banderas rojas, decimos nosotros, y las banderas rojas significa que tengo que saber yo para salir corriendo a consultar o cuándo lo puedo dejar pasar. Cuando ese dolor es consistente y sigue, y vamos a revisar algunos casos, doctor. Cuando uno le duele la frente, que uno dice, ese dolor aquí exactamente, doctor, que uno dice, no soporto ese dolor, ¿qué le está diciendo el cuerpo? Sí, hay muchas variables ahí. Entonces, los dolores migrañosos, los dolores también tensionales, cuando tiene muchas preocupaciones o cuando hay mucha tensión muscular, la gente que también duerme mal y todas esas cosas también puede tener un dolor de este tipo. Lo que pasa es de que esa localización en realidad no nos diferencia mucho de otros no le dolores. dice mucho usted Exactamente, tal vez lo más importante es cómo apareció. Si ese dolor fue el primero de su vida o el peor de su vida, o si le apareció de noche. Es decir, alguien que le quite un dolor de cabeza, el sueño, también probablemente sea de alta importancia. La otra cosa es si tiene algún síntoma asociado, si alguien perdió la conciencia por el dolor, si alguien tiene fiebre por el dolor o alguna cosa de estas. Entonces, al final, este dolor, a veces los síntomas acompañantes son los más importantes. Doctor, ¿en qué momento tengo que decir, no, yo tengo que verme con un neurólogo porque esto no está bien? A veces la frecuencia. No importa el tipo de dolor, pero si a alguien le duele una vez por semana o más, probablemente con los analgésicos no se quite y necesite tratamiento preventivo, que es tratamiento como el diabético, el hipertenso, todos los días algo de tratamiento. La otra cosa es la cantidad de analgésicos. Hay gente que comienza a tomar y tomar y tomar analgésicos, entonces los que tienen que tomar más de 10 pastillitas al mes, ahí pasa algo. Algo está pasando, exactamente. Doctor, segundo caso, el que le duele aquí exactamente, detrás de los pómulos y ya empieza a dolerle hasta la nariz, ¿verdad? Hasta el lagrimal. Sí, habría que ver si en realidad este no es del neurólogo, sino del otorrino a veces, porque muchas veces, si hay congestión nasal, si también uno ve sensación de inflamación cerca de los senos paranasales, ¿verdad? Que son las cavidades cerca de la nariz, probablemente uno tenga muchos problemas más relacionados no a la cabeza, sino a la frente, ¿verdad? Que puede haber aquí congestión de todo eso. Que da esta sensación de congestión y uno tiene que pensar probablemente más en senos paranasales y la sinusitis crónicas. Doctor, un porcentaje altísimo de la población costarricense sufre dolor de cabeza. ¿Cuánto es más o menos? Sí, 17%. 17% sí, es muchísimo. Exactamente, sí, exactamente. Si uno le pregunta a la gente, casi todos, digamos, la relación es 4-1 mujeres-hombres. Entonces, probablemente hay mujeres, eso significa que probablemente hay alguna relación hormonal en la cual, sí, la menstruación también genera algo de dolor. Ahora, doctor, cuando es la frente hasta alcanzar los ojos y empieza persistente varios días de dolor de cabeza y uno dice, ya llevo 3 días con este dolor y no me lo quita nada. Sí, cuando el dolor es más de la mitad de la cabeza y prácticamente es solo la mitad, uno puede pensar generalmente en migraña. Okay. Todo un concepto de enfermedad en el cual y prácticamente tiene síntomas acompañantes como el mareo, como la molestia a la luz, al sonido, a ciertos olores. Y cuando ya son 3 días, eso le decimos un estatus migrañoso. Y eso probablemente tampoco se quite con pastillitas, sino que necesite tratamiento intravenoso, intramuscular para eso. Entonces ahí sí hay que consultar generalmente. Ahora, doctor, cuando un dolor de cabeza ya me dice el neurólogo, ¿tengo que revisarla? ¿En qué momento es bueno que usted lo diga? Tal vez por un tumor, puede ser. Ok, bueno, es raro, digamos, de que la presentación primaria, digamos, de un tumor sea en realidad un dolor de cabeza. Eso tal vez puede pasar en niños, que es donde uno sí tiene que tenerle cuidado. Lo que pasa es que si uno revisa la frecuencia, si 1 de cada 5 mujeres le está doliendo la cabeza, y la probabilidad de que una persona con un tumor le duele la cabeza es 1 de cada 5 también. Entonces, en realidad la relación no es importante. Probablemente ahí el déficit de debilidad lentamente progresivo y además de eso las convulsiones sean primeros síntomas antes que dolor de cabeza. Entonces a veces no es alarmante ahí. Es más peligroso el aneurisma, que ese sí, digamos, quita vidas y es algo que uno tiene que actuar rápido. Y ahí es el dolor más fuerte de su vida.
esa sensación desgarrante que uno siente que algo se reventó, ahí es donde uno tiene que consultar rápido, porque uno tiene más o menos como una semana de tiempo para actuar. Doctor, ¿a dónde duele En cualquier lado. En cualquier lado. Generalmente es un dolor universal, es decir, de prácticamente toda la cabeza, donde generalmente le quita el sueño a la gente, donde el dolor generalmente va empeorando, es decir, que no es una cosa que se alivie y se va como una migraña, como un dolor tensional. ¿Qué es lo primero que hace un neurólogo cuando ya llega a este tipo de casos? Generalmente lo primero es ver si en realidad es primario o secundario. Okay. Es decir, la gran mayoría de los dolores son primarios, tensionales y migraña. Si no, uno tiene que descartar estas cosas secundarias A. ¿Qué es lo más frecuente de secundario, aunque ustedes no lo crean? Es el uso de medicamentos. Es increíble. Entonces la gente abusa de los analgésicos, abusa de los analgésicos y abusa de los analgésicos y al final el cerebro se hace, entre comillas, adicto a los analgésicos. Muchos tratamientos como el tramadol, la codeína, hacen de que uno no los deje. Y si uno revisa los botequines de los adultos mayores, más de uno tiene todos estos medicamentos ahí guardados. Entonces ese es el gran problema. ¿Hay algún aviso de la cabeza o del cuerpo que le dice, usted puede tener algún tumorcito ahí? Ahí donde te digo que generalmente las convulsiones y la debilidad progresiva es más importante que el dolor. Y es donde uno tiene que poner, qué raro, me siento como adormecido, se me va alivianando. Se te duerme la manita, o ¿verdad? Las desconexiones, los brincos. Entonces, esas son las cosas que uno más bien tiene que pensar. Sí les duele la cabeza, sí les duele la cabeza, pero la cabeza como dolor no es un diferenciador. Así es. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Qué importante también tener un neurólogo a la mano. Y por supuesto, también tenemos medicina complementaria, y es que tenemos a Alejandra Rodríguez, que también tiene soluciones, que también tiene con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Cuando arranca ese dolor de cabeza, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero, como dijo el doctor Enríquez, nosotros tenemos que tener un diagnóstico. Así es. Eso es lo primero que tenemos que tener, porque cada situación de salud que genere como síntoma un dolor de cabeza puede ser que tenga una solución distinta. Doctora, hablemos también de ese dolor que viene en la frente. ¿Cómo podemos bajarle la intensidad de ese dolor? El dolor que viene de la frente, que usualmente, como dijo el doctor Enríquez, es un dolor por sinusitis que le corresponde tratamiento con el otorrino. Generalmente es un dolor como en antifaz, podríamos decir. Es un dolor que es en la frente y en los pómulos, ¿verdad? Es un dolor que tiende a aumentar si yo me hago hacia adelante. Si yo me voy a amarrar los zapatos, el dolor me va a aumentar la intensidad. Pasemos a nuestro modelo para ver cómo podemos actuar en esos momentos, porque necesitamos saber también, doctora, qué hacemos. Okay. En la casa es muy importante, nosotros podemos utilizar soluciones caseras para esto. Entonces, dentro de las soluciones que nosotros podemos utilizar están aceites o está la hierba fresca. Cualquiera de las dos cosas nos va a ayudar. Muy importante en cuadros de sinusitis hacer inhalaciones de vapor, porque el vapor va a venir a hidratar la mucosidad que está ahí acumulada, que en realidad es lo que nos va a generar el dolor. La presión que ejerce la mucosidad encerrada es lo que nos va a generar el dolor de cabeza. Si nosotros logramos liberar esa mucosidad, drenar la mucosidad, la intensidad del dolor va a ¿Cómo soltamos esa naricita? Tal vez que nos cuesta bastante. Eso lo vamos a hacer. En casa podemos tener un recipiente, le vamos a colocar agua caliente, le vamos a colocar, pueden ser gotitas de eucalipto, pueden ser hojas de eucalipto, ¿verdad? Podría ser hojas de menta. Ahí veo que puso dos gotitas. ¿Dos gotitas de qué, doña Alejandra? Este es eucalipto. Ok, eucalipto. Este que nosotros estamos usando aquí es eucalipto. Podría ser la planta fresca si no tenemos un aceite. Okay. La ventaja que nos da el aceite es que nosotros sabemos que 2 gotas es suficiente. Con la planta fresca nosotros, en realidad depende de la temperatura del agua, en realidad depende de qué tan fresca es la planta para saber cuánto beneficio vamos a tener. Segundo paso, doctora. Segundo paso, vamos a buscar una toallita, vamos a buscar una cobija, ¿verdad? Steven nos va a servir hoy de modelo. Nos vamos a inclinar hacia adelante y vamos a colocarla haciendo como un pequeño sauna, ¿no? Un pequeño sauna. Exacto. Ahí entonces el vapor de agua nos va a hidratar la mucosidad y la esencia que nosotros decidamos poner o la planta fresca que decidamos poner nos va a dar otras propiedades. Si nosotros ponemos manzanilla nos va a desinflamar. Si ponemos menta nos va a deshacer la mucosidad. ¿Cuántas respiraciones completas para poder ver ya un poquito el resultado? Nosotros, el resultado va a ser prácticamente inmediato. De una vez. Lo que pasa es que la mucosidad va a drenar paulatinamente y esto lo debemos repetir por lo menos 2 veces al día. Una vez en la mañana, una vez en la noche, porque la vía respiratoria inflamada nos va a seguir produciendo moco. ¿Cuántas horas de diferencia, doctora? Pues esto lo podemos repetir cada 8 horas o cada 12 horas.
Sí es importante, después de que hagamos esto, no hacer un cambio de temperatura brusco. No, porque ¿verdad? Que se nos puede doblar la carita. Por ahí, supuesto. Por supuesto, no hacer un cambio de temperatura. Entonces, esta es una de las opciones que nosotros desde casa, con hierba fresca, con aceite, podemos utilizar, ¿verdad? Otras opciones, ¿verdad? Para este mismo dolor, puede ser utilizar dentro de la ducha la hierba fresca, y entonces cuando el baño se torna húmedo y caliente, va a tomar el aroma que la hierba o el aceite va a ir desprendiendo, y hacemos como un mini sauna dentro de la ducha, ¿verdad? Que el mismo humito caliente sea el que me vaya curando. Exactamente, porque ese humito caliente en realidad es vapor de agua. Exactamente. Cuando baje la temperatura, eso se nos va a convertir en agua, nos va a hidratar el moco y va a ayudar a que drene porque va a ser más Y líquido. de una vez ya estamos bañándonos, ¿verdad? Por supuesto. Y nos estamos curando. Doctora, ahora, depende del dolor de cabeza, ¿la terapia cambia? Claro que sí. Si nosotros tenemos no un cuadro de sinusitis con dolor frontal, sino que nosotros vamos a tener un dolor de cabeza que ya tenemos un diagnóstico de migraña. Las migrañas pueden ser de muchas causas, pero una de las principales causas de migraña es el tracto digestivo, porque es nuestro segundo cerebro. Es muy importante, y hay migrañas que te sientan todo el día y no puedes hacer absolutamente nada. Te entra un rayo de luz y ya tenés que sentarte. Correcto. Y ahí es muy importante tener cuidado con el tema que comentaba el doctor Enríquez, que era el abuso de los analgésicos, que es la primera causa de dolor de cabeza cuando lo tratamos de dejar. Y un ejemplo muy claro es el café. Cuando somos cafeteros y un día no tomamos café, nos da esa molestita de cabeza. Eso mismo nos pasa. Es muy ligerito, ¿verdad? Es muy un dolorcito ligerito. Persistente, pero chiquitito. Pero nos pasa lo mismo cuando queremos dejar el medicamento. Entonces, cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza migrañoso, que sabemos que la causa es digestiva, lo que nosotros tenemos que hacer primero para quitar el dolor de cabeza va a ser compensar el tracto digestivo. Entonces, ahí podemos echar mano al jengibre en té, podemos echar mano al té de menta, al té de hierbabuena, nosotros podemos utilizar té de manzanilla, que nos van a regular el tránsito intestinal, nos van a desinflamar y va a hacer que funcione adecuadamente. Doctora, muchísimas gracias y le agradezco montones su ayuda. Muchas gracias. Y muchos en casa le van a decir gracias también. Muchas gracias. En este momento 9:24 de la mañana. Mi señora...